¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando empezamos una relación casi todas las preguntas apuntan hacia la otra persona? Nos preguntamos, ¿será la persona adecuada? ¿De verdad le gustó? ¿Tenemos química? ¿Pensará igual que yo? ¿Esto podrá durar? Y es lógico. Cuando alguien llega a nuestras vidas, queremos saber quién es. Pero con el tiempo también me he dado cuenta que estamos mirando a la dirección equivocada. Porque mientras intentamos descubrir a la otra persona, casi nunca nos detenemos a observar algo mucho más importante, la relación que estamos construyendo los dos. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque una relación no es únicamente la suma de dos personas. Es algo nuevo que empieza a existir cuando esas dos personas deciden compartir parte de su vida. Y como cualquier cosa que está viva, cambia, crece, se adapta y a veces se fortalece y otras veces se va desgastando sin que nadie se dé cuenta. Por eso hoy no quiero hablar de cómo detectar una mala pareja. Tampoco quiero hablar de señales de alerta. Ya hemos tenido esas conversaciones. Hoy quiero hablar de algo distinto. Quiero hablar de cómo una relación va tomando forma con el paso del tiempo. De esas pequeñas conversaciones que aparecen y que al mismo tiempo parecen insignificantes, pero que sin darnos cuenta van definiendo el tipo de relación que tendremos dentro de 5 o 10 o 20 años. Porque quizá la pregunta más importante no sea, ¿encontré a la persona correcta? Quizá la pregunta sea, ¿estamos construyendo la relación correcta? Y esa es una conversación completamente diferente. Bienvenidos a Love Hacks en Español. Durante mucho tiempo pensé que el mayor riesgo al empezar una relación era no darme cuenta si la otra persona tenía malas intenciones. Con el tiempo aprendí que ese casi nunca era el problema, porque las personas que terminan haciéndonos daño rara vez llegan mostrando esa parte de sí mismas. Y si así fuera, pues obviamente nadie se quedaría. Nadie empezaría por una relación con alguien que desde la primera cita fuera controlador o manipulador o emocionalmente agresivo. La mayoría de las veces ocurre exactamente al revés. Llegan como personas que siempre están presentes, que siempre están atentas, interesados en conocerte, te hacen sentir escuchado, te hacen sentir importante y en ocasiones incluso te hacen pensar que por fin encontraste a alguien diferente a todas las personas con las cuales habías salido antes. Por eso es tan difícil verlo a tiempo, porque el problema casi nunca aparece cuando estás en los primeros días de una relación. Aparece cuando la relación deja de girar alrededor de conquistar al otro y empieza a enfrentarse a la vida cotidiana. Creo que cuando uno comete esos errores, que son los más comunes, cuando empezamos a salir con alguien y a pensar que la atracción que estamos sintiendo nos está diciendo algo sobre esa persona. Y entonces por eso sentimos una conexión muy fuerte. Y seguimos pensando que esa intensidad significa que estamos frente a alguien con quien podemos construir una relación sana.
Pero la atracción nunca ha sido una prueba de seguridad emocional, solo nos dice una cosa, que esa persona nos atrae y nada más. Porque obviamente al principio, pues todo el mundo puede enseñar su mejor versión. Todo el mundo pone toda la atención del mundo y escucha más y es más paciente. Por eso, cuando algo nos importa, pues hacemos un mayor esfuerzo. Pero nunca, nunca, nunca me ha parecido una muy buena idea que tomemos decisiones cuando todavía estamos conociendo a alguien. Y no es porque esta persona esté ocultando quién es, sino porque todavía no he tenido suficientes oportunidades para saber quién es esa persona. Y eso cambia literalmente la forma en la que vemos las relaciones. Y el problema es que nunca realmente nos preguntamos cuánto conocemos a esa persona en realidad. Y eso hace una gran diferencia. Conocer a alguien no consiste en pasar muchas horas juntos. Consiste en verlo en situaciones diferentes. Cuando algo sale bien, cuando algo sale mal, cuando algo está tranquilo o cuando algo está en un estado de estrés o cuando hay un momento de frustración. Cuando no se consigue lo que uno quiere y también cuando uno hace promesas y no las cumple. Y todo eso crea situaciones que nos dan una cierta experiencia y conocimiento para ver qué tipo de persona es o no es. Y sobre todo nos ayuda a diferenciar lo que nos estamos imaginando con lo que realmente importa de esta persona. Por eso quizá uno de los mayores errores que cometemos cuando hablamos de relaciones es pensar que una relación sana es aquella que nunca tiene problemas o en la que nunca pasa nada difícil, donde pensamos que casi no hay desacuerdos o donde creemos que todo fluye, donde los 2 parecen entenderse sin realmente hacer ningún tipo de esfuerzo. Pero si algo he aprendido es que las relaciones más fuertes no se distinguen por evitar los momentos difíciles. Se distinguen por lo que esos momentos producen. Hay conversaciones que, aunque sean incómodas, terminan acercando a las 2 personas. Después de hablarlas, hay más confianza, más claridad, más tranquilidad. Los 2 entienden mejor el uno al otro y la relación sale fortalecida. Pero también existen conversaciones que dejan exactamente el efecto contrario. No necesariamente porque alguien gritó, no porque hubiera una pelea enorme. Simplemente, cuando terminan, algo cambia. Uno de los 2 empieza a pensar: "La próxima vez, mejor ya no digo nada". Y la frase, aunque parezca pequeña, cambia por completo la relación, porque las relaciones empiezan a tomar una forma mucho antes de que las grandes decisiones sean tomadas. Empiezan a construirse en esos momentos que nadie recuerda. Cada conversación va enseñándole a la relación cómo responder la próxima vez. Sí, efectivamente, hablar acerca a las personas. Pueden volver a hablar, pero también el hablar puede alejarlas, porque poco a poco, cuando la reacción es negativa, dejan de hacerlo y sin darse cuenta, ambos empiezan a adaptarse a ese nuevo ambiente. Uno deja de preguntar y el otro deja de explicar. Uno evita ciertos temas y el otro aprende que es mejor cambiar de conversación. No porque hayan tomado esa decisión conscientemente, sino porque la propia relación fue marcando ese camino. Y creo que ahí empieza una diferencia enorme entre una relación que sigue creciendo y una que poco a poco empieza a hacerse más pequeña. Porque una relación sana amplía el espacio donde ambos pueden ser honestos, no la reduce. Con el tiempo resulta más fácil decir: necesito hablar contigo, esto me dolió, no estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que nos estamos equivocando.
No porque esas conversaciones sean agradables, sino porque los 2 deben aprender que la relación puede ser sostenida después de una discusión. Y cuando una relación deja de poder sostener una conversación honesta, empieza a perder algo mucho más importante que una discusión. Empieza a perder seguridad. Y cuando desaparece esa seguridad, empiezan a perderse muchas otras cosas más, que solemos llamar problemas de pareja. Pero quizá no era ese el problema. Quizá eran las consecuencias de una relación donde poco a poco dejó de sentirse seguro hablar. Y creo que esa es la diferencia que cambia por completo la manera de observar una relación, porque dejamos de preguntarnos únicamente si alguien hizo algo mal y empezamos a preguntarnos qué tipo de relación estamos construyendo entre los dos para los dos, porque al final esa siempre termina siendo una verdadera historia. O la relación puede seguir o no. Y tenemos que ser muy claros porque una relación nunca pierde seguridad de un solo golpe. La va perdiendo poco a poco, casi siempre de una manera tan discreta que uno de los dos no alcanza a darse cuenta y ni siquiera alcanza a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Porque esto no sucede un día al otro, después de una discusión. Sucede mucho antes. Empieza cuando uno deja de hacer preguntas porque piensa que quizá no es el mejor momento. Después deja de mencionar algo que le preocupa. Y más adelante decide resolver ciertas cosas por su cuenta porque siente que será más fácil. Y así, sin darse cuenta, la relación empieza a quedarse sin conversaciones. Eso me parece mucho más importante que cualquier discusión. Porque una discusión, por incómoda que sea, sigue siendo una forma de conexión. Dos personas que discuten todavía están intentando encontrarse. Lo preocupante es cuando dejan de intentarlo, cuando uno de los dos empieza a pensar, no vale la pena. Esa frase, no vale la pena, cambia la relación mucho más que cualquier desacuerdo. Porque a partir de ese momento, ya no estamos protegiendo el vínculo, estamos protegiéndonos de él. Y eso son dos cosas completamente distintas. Creo que por eso muchas personas se sorprenden cuando una relación termina y dicen, todo estaba bien, nunca peleábamos, ya casi no discutíamos, pero quizá el silencio no era una señal de paz, quizá era una señal de renuncia. Porque una relación sana no es aquella donde nadie expresa un problema, es aquella donde los problemas todavía tienen un lugar al cual llegar. Y esa diferencia es enorme, porque cambia por completo la manera en la que intentamos e interpretamos el conflicto. Dejamos de verlo como una amenaza y empezamos a verlo como una oportunidad para entender mejor la relación que estamos construyendo. No es para demostrar quién tiene razón, ni tampoco para decidir quién gana, sino para preguntarnos algo mucho más útil. ¿Qué necesita esta relación para seguir siendo un lugar donde los 2 podamos ser honestos? Me gusta esa pregunta porque combina el centro de la conversación. Ya no se trata solamente de mí, ni solamente de ti. Se trata de nosotros, de la relación, como si la relación fuera algo que ambos estábamos cuidando. Y cuando los 2 empiezan a pensar de esa manera, la conversación también cambia. Ya no busca defender una posición, busca proteger un espacio. El espacio donde los 2 puedan conseguir y seguir sintiéndose escuchados y conseguir una solución, donde los 2 puedan ser respetados y buscar un momento en donde los 2 pueden ser comprendidos.
porque al final una relación no se rompe únicamente por las cosas que se dicen, también puede empezar a romperse por todas las cosas que dejan de decirse. Y quizá esa sea una de las señales más silenciosas de que algo necesita atención. No que existan diferencias, las diferencias siempre van a existir. Lo importante es preguntarnos si la relación todavía tiene un espacio suficiente para sostenerlas. Porque mientras ese espacio exista, todavía hay algo muy valioso y algo muy valioso que cuidar. Y creo que esa es una manera muy distinta de mirar al amor. No porque hay un lugar donde nunca aparecen dificultades, sino como un lugar donde las dificultades no obligan a ninguna de las dos personas a dejar de ser ellas mismas. Hay algo que muchas veces confundimos. Pensamos que una relación se fortalece cuando dos personas aprenden a evitar los problemas. Y yo creo que ocurre exactamente al revés. Yo siento que se fortalece cuando las personas dejan de poner en duda la relación. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque entonces ya no necesitas caminar con cuidado todo el tiempo. No tienes que medir cada palabra, no tienes que calcular cuál será la reacción del otro antes de decir lo que piensas. Más bien empiezas a sentir que la relación tiene la capacidad de soportar la verdad. Y esa es una sensación muy distinta, porque al final la confianza no consiste únicamente en creer que la otra persona no te va a engañar. También consiste en creer que la relación puede soportar una conversación incómoda sin romperse, que puede soportar un error, una decepción, un malentendido, incluso una diferencia importante, sin que todo el vínculo se quede en el juego. Creo que ahí empieza a aparecer una palabra que usamos muchísimo, pero de la que realmente hablamos muy poco, y eso se llama seguridad. Esa palabra es seguridad. Cuando escuchamos la palabra seguridad, casi siempre pensamos en fidelidad, en estabilidad, en compromiso, pero la seguridad emocional va mucho más allá de eso. Es la tranquilidad de saber que no tienes que dejar de ser tú para conservar tu relación, que puedes cambiar de opinión, que puedes reconocer un error, que puedes poner un límite, que puedes decir que algo te dolió y que nada de eso convierte automáticamente la relación en un campo de batalla. Por eso, creo que una relación sana no elimina la incomodidad. Lo que elimina es el miedo a hablar, el miedo a decepcionar, el miedo a expresar una necesidad, miedo a que cualquier diferencia se convierta en una amenaza y que se rompa el vínculo. Y cuando ese miedo desaparece, empieza a pasar algo muy interesante. Los dos dejan de gastar energía protegiéndose a sí mismos y empiezan a invertir esa energía en comprenderse. Parece una diferencia muy pequeña, pero transforma por completo la manera en que la pareja vive los momentos difíciles, porque ya no se trata de sobrevivir una conversación, se trata de salir de ella con una mejor comprensión del otro. No siempre con un acuerdo, no siempre con una solución perfecta, pero sí con la sensación de que la relación sigue siendo un lugar seguro para los dos. Y creo que ahí es donde muchas personas empiezan a distinguir una relación sana de una relación que poco a poco deja de serlo. No porque sea una relación perfecta y la otra no, sino porque el paso del tiempo ha demostrado que una permite ocupar cada vez más espacio, mientras que la otra empieza a pedirte casi casi sin darse cuenta que ocupes cada vez menos espacio, que des menos opiniones, que tengas menos necesidades, menos preguntas, menos autenticidad. Y ese cambio
rara vez ocurre de golpe. Sucede simple y sencillamente cuando el espacio se hace cada vez más pequeño, cuando intentas explicar qué pasó y resulta difícil encontrar un momento exacto para hacerlo, o cuando quieres hablar de algún problema y nunca es un momento porque siempre termina en pleito. Y eso acaba siendo todo un proceso en el que poco a poco una de las dos personas empezó a adaptarse a desaparecer más de la cuenta. Y quizá esa sea una de las preguntas más importantes que podemos hacernos para saber qué dirección nuestra relación está tomando. Podemos preguntarnos no solamente si esta persona nos quiere, sino también si esta relación nos permite seguir siendo las personas que somos o si poco a poco nos está enseñando a esconder partes de nosotros para que todo funcione. Porque la respuesta a esta pregunta nos dice muchísimo, muchísimo más sobre el futuro de una relación que cualquier promesa hecha en los primeros meses. Y quizá sea una confusión que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Pensamos que una buena relación es aquella en la que uno encuentra a la persona correcta, como si todo dependiera de hacer una buena elección. Pero con los años creo que la pregunta cambia. No se trata únicamente de quién elegiste, también se trata de qué tipo de relación están creando entre los dos, porque una relación nunca permanece igual. Cada conversación deja algo, cada desacuerdo deja algo, cada reconciliación deja algo. Buscas conversaciones reales sobre el amor, las relaciones y lo que nadie te dice. Escucha Love Hacks, un podcast honesto y cercano, disponible en 4 idiomas: English, español, francés y portugués. Encuéntralo en tu plataforma favorita. La pregunta es, ¿qué está dejando? ¿Más confianza? ¿Más tranquilidad? ¿Más libertad para ser uno mismo? ¿O un poco más de cautela? ¿Un poco más de silencio? ¿Un poco más de miedo a decir qué es lo que realmente pensamos? Eso es lo que realmente va moldeando una relación. No por las grandes promesas, no por las fotografías, no los aniversarios, sino todas esas pequeñas experiencias que al repetirse empiezan a definir la forma en que ambos viven el amor. Por eso nunca me ha gustado la idea de buscar las relaciones perfectas. Las relaciones perfectas no existen. Lo que sí existe son las relaciones donde ambos siguen teniendo espacio para crecer, para equivocarse, para aprender, para cambiar. Porque cambiar nunca ha sido el problema. El problema aparece cuando una sola persona tiene que hacer todos los cambios para que la relación siga funcionando. Cuando siempre es el mismo quien cede, el mismo quien entiende, el mismo quien espera, el mismo quien termina adaptándose. Y eso, con el tiempo, deja de ser un acto de amor. Empieza a convertirse en una forma de desaparecer poco a poco dentro de la relación. Y creo que una relación sana hace exactamente lo contrario. Mientras más tiempo pasa, más espacio hay para los dos. No menos, más espacio para expresar una opinión distinta o más espacio para reconocer un error sin sentirse humillado. Más espacio para crecer sin miedo a que el otro interprete ese crecimiento como una amenaza. Y quizá esa sea una forma mucho más sutil y mucho más útil de mirar una relación. No preguntándonos constantemente si encontramos a la persona indicada, sino observando qué versión de nosotros mismos está apareciendo dentro de esa relación. Porque las buenas relaciones no solo nos permiten amar a alguien más, también nos permiten conseguir reconociéndonos a nosotros mismos. Y cuando una relación consigue eso,
empieza a ocurrir algo muy interesante. La confianza deja de depender de que todo salga bien. Empieza a depender de, ¿sabes qué? Incluso cuando la vida se complica, los dos siguen cuidando el mismo lugar, la relación, no el orgullo, la relación, no la necesidad de tener razón, no la imagen de quién gana una discusión, sino la relación. Y cuando dos personas llegan a ese punto, ya no están intentando ganar conversaciones, están intentando conseguir un lugar al que ambos quieran seguir regresando, porque al final eso es lo que nos da una buena relación y lo que termina siendo una buena relación. No un lugar donde nunca existen diferencias, sino un lugar donde ambos siguen sintiendo que vale la pena quedarse para resolverlas. Por eso pienso que hay otra idea que también vale la pena cuestionar. Muchas veces escuchamos que el amor consiste en aceptar a la otra persona tal y como es. Y sí, en parte es cierto, pero ninguno de nosotros quiere una relación donde constantemente lo estén tratando de cambiar. Pero aceptar a alguien no significa renunciar a seguir creciendo. De hecho, creo que las mejores relaciones producen exactamente el efecto contrario. No solo nos inspiran a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos nada más. Y no lo hacemos porque nos estén obligando, sino porque la propia relación crea un espacio donde creces y donde crecer resulta ser algo natural. Empezamos a escuchar mejor, a tener más paciencia, a reaccionar de una manera diferente. No porque alguien nos lo haya pedido, sino porque la relación va despertando esas partes de nosotros. Y creo que esa es una diferencia enorme, porque hay relaciones donde uno siente que puede expandirse y otras donde poco a poco empieza a encogerse. No estoy hablando de dejar un trabajo, ni de abandonar amistades, ni de hacer grandes sacrificios. Estoy hablando de esas cosas mucho más simples, más sutiles, como dejar de contar ciertas cosas, pensar 2 veces antes de expresar una opinión, guardar silencio para evitar una reacción, empezar a medir constantemente el ambiente antes de decir lo que realmente sentimos o pensamos. Y cuando eso se vuelve parte de la rutina, es difícil acostumbrarse, porque los cambios importantes casi nunca llegan haciendo ruido. Llegan tan despacio que terminan pareciendo normales. Y es por eso que creo que de vez en cuando todos deberíamos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Esta relación me está ayudando a convertirme en la persona que quiero ser? No en la persona que el otro quiere, en la persona que yo quiero ser. Porque una buena relación no solamente te acompaña, también crea las condiciones para que puedas seguir creciendo, para que sigas sintiéndote curioso, para que sigas teniendo ilusiones, para que sigas sintiendo que puedes evolucionar sin poner en riesgo el vínculo. Y eso cambia por completo la experiencia de amar. Porque el amor deja de sentirse como un lugar donde tienes que protegerte y empieza a sentirse como un lugar desde el cual puedes explorar la vida con alguien más. Creo que al final esa es una de las cosas más bonitas que puedes ofrecer en una relación. No la promesa de que nunca habrá dificultades, eso sería imposible, sino la tranquilidad de saber que cuando lleguen no tendrás que enfrentarlo solo y tampoco tendrás que dejar de ser tú para poder atravesarlas. Porque las relaciones más fuertes no son las que consiguen detener el cambio, son las que entienden que la vida va a seguir haciendo preguntas nuevas y que ninguna pareja tiene todas las respuestas desde el principio. Las van encontrando sobre la marcha, una conversación a la vez, una etapa a la vez, un desafío a la vez. Y quizá esa sea la diferencia entre una relación simplemente resistente al paso del tiempo y una relación que realmente aprovecha el tiempo para construir algo mejor. ¿Saben?
El tiempo por sí solo no transforma una relación. Lo que transforma es todo aquello que 2 personas deciden hacer con el tiempo que comparten. Y cuando dejamos de obsesionarnos con encontrar a la persona perfecta, empezamos a prestar atención a algo mucho más importante, la calidad de la relación que estamos construyendo. Porque al final, eso es lo único que ambos van a vivir todos los días. No una promesa, no una ilusión, no una versión idealizada del futuro. La relación que crean con cada conversación, con cada decisión, con cada manera en la que eligen tratarse cuando la vida deja de ser sencilla. Y puede que esta sea la mejor forma de terminar esta conversación, no preguntándote únicamente si alguien parece ser la persona correcta, sino preguntándonos algo que con el paso de los años puede cambiar por completo la historia que estás construyendo. ¿Esta relación está sacando lo mejor de los 2 o poco a poco está pidiendo que uno de los 2 deje de ser quien era para que funcione? Porque creo que aquí es donde empiezan a aparecer las respuestas que realmente importan. Y eso aparece mucho antes de las etiquetas, de los diagnósticos o de cualquier lista de señales. Y esa es la razón por la cual muchas personas terminan sintiendo que algo cambió, aunque les resulte imposible decir exactamente cuándo ocurrió. Porque las relaciones rara vez cambian de un golpe, como lo he dicho varias ocasiones. Lo hacen mientras los dos siguen viviendo, mientras cambian las prioridades, mientras llegan las nuevas responsabilidades, mientras la vida les va pidiendo versiones distintas de sí mismo. Y ahí aparece otra pregunta que creo que vale la pena hacernos. Y no es solamente la relación sobrevivió a esos cambios, sino la relación creció gracias a esos cambios. Porque no es lo mismo. Hay relaciones que sobreviven y siguen juntas, pero dejaron de evolucionar hace mucho tiempo. Y también existen relaciones que después de cada etapa difícil parecen entenderse un poco mejor. No porque hayan encontrado la fórmula perfecta, sino porque cada experiencia les ha enseñado algo nuevo y sobre todo cómo deben y quieren construir su vida juntos. Y creo que esa disposición para seguir aprendiendo es una de las características menos visibles de una buena relación. Nunca sentimos que ya conocemos por completo a la otra persona. Siempre queda algo que descubrir, algo que comprender, algo que ajustar. Y eso mantiene viva la relación, porque deja de ser un lugar donde todo está decidido y se convierte en un espacio donde ambos siguen creciendo. Puede que por eso nunca me ha convencido esa idea de que el amor consiste en encontrar a la persona correcta nada más. Porque nadie permanece exactamente igual durante 10, 20 o 30 años. Todos cambiamos. Y por eso, yo creo que la pregunta nunca ha sido si vamos a cambiar. La pregunta es si la relación también tendrá la capacidad de hacerlo. Si seguirá haciendo espacio para que las nuevas versiones de cada uno siga existiendo. Si seguirá permitiendo que ambos evolucionen sin sentir que ese cambio pone en riesgo ese vínculo. Y creo que ahí aparece una palabra que para mí tiene mucho más sentido y peso que nada más compatibilidad, sino el, la capacidad de adaptación. No la adaptación entendida como resignarse, ni como aceptar cualquier cosa, sino como esa capacidad de volver a encontrarse una y otra vez, aun cuando los dos ya no son exactamente las mismas personas que eran al principio. Porque esa es una realidad. Nadie ama siempre a la misma versión de su pareja. Con el paso de los años, conocemos muchas versiones distintas de la persona que tenemos enfrente. Y de alguna manera volvemos a elegir
y construir con cada una de ellas. Y creo que esa es una forma mucho más realista de entender el compromiso, no con la promesa de que nada va a cambiar, sino como la decisión de seguir construyendo incluso cuando inevitablemente vamos a cambiar. Y quizá por eso la pregunta más importante nunca fue ¿encontré a la persona correcta? Sino ¿estamos construyendo una relación donde ambos podemos seguir creciendo sin dejar de sentirnos seguros? Porque al final eso hace una gran diferencia entre una relación que simplemente existe a una relación que realmente tiene futuro. Y hay una última idea que me gustaría dejarte, y es que a veces confundimos intensidad con profundidad. Pensamos que una relación es más especial porque todo se siente enorme, porque todo se vive al límite, porque cada emoción parece multiplicarse. Pero la intensidad y la seguridad emocional no son la misma cosa. De hecho, muchas veces ni siquiera caminan juntas. Una relación puede sentirse intensa a más no poder y al mismo tiempo hacerte vivir una incertidumbre constante. Y otra puede sentirse muy tranquila y no porque haya menos amor, sino porque ya no necesita estar preguntándose todos los días dónde está parado. Quizá esa sea una de las mayores diferencias. Las relaciones emocionalmente seguras no eliminan la emoción, eliminan la necesidad de vivir en alerta. Y cuando la alerta desaparece, empieza a aparecer algo mucho más valioso, que es la paz. La paz de saber que puedes amar sin dejar de sentirte en casa contigo mismo. Creo que aquí está una de las mayores diferencias entre una relación que simplemente sobrevive y una relación que realmente vale la pena construir. Porque sobrevivir nunca fue la meta. La meta es que siga siendo un lugar donde ambos quieran estar. Y por eso, para mí, la compatibilidad y la adaptación son tan importantes. Porque eso requiere algo de lo que hablamos muy poco, que es la intención. No la intención del principio, tampoco la intención que aparece cuando todo es nuevo y emocionante, sino la intención de tomar esa decisión de seguir construyendo cuando la novedad desaparece y empieza la vida de verdad. Porque tarde o temprano, todas las relaciones dejan atrás la emoción de los primeros meses. Y eso no significa que el amor esté acabado. Significa que la relación está entrando en una nueva etapa. Una etapa en la que ya no basta con sentir. Estamos entrando una etapa donde también empezamos a elegir si vamos a seguir conociéndonos, si vamos a seguir escuchándonos, si vamos a elegir seguir haciendo espacio para la persona en la que el otro se está convirtiendo. Porque nadie permanece igual durante años. La vida cambia. La vida nos cambia, las experiencias nos cambian, las pérdidas nos cambian, los sueños también nos cambian. Y una relación con futuro no es una relación que sigue deteniendo ese cambio, es la que aprende a crecer junto a él. Por eso, nunca me ha convencido esa idea de buscar certezas absolutas antes de empezar una relación, porque esas no existen. Nadie puede prometer quién será dentro de 10 años. Lo único que podemos observar es cómo una relación responde al paso del tiempo. Después de cada etapa, ¿hay más confianza o hay más distancia? Los dos siguen sintiendo que pueden ser ellos mismos o poco a poco empiezan a esconder partes de quienes son.
¿La relación sigue invitándolos a crecer o empieza a pedirles que se hagan cada vez más pequeños? Porque esas son preguntas que al final realmente importan. No porque predigan el futuro, sino porque describen el presente. Y el presente siempre termina construyendo el futuro. Por eso, cuando pensamos en las señales de una buena relación, solemos mirar únicamente a la otra persona, en lo que hace, en lo que dice, en cómo reacciona. Pero quizá también deberíamos ver la relación misma, porque una relación también habla. Nos dice si podemos confiar, si podemos equivocarnos, si podemos aprender, si podemos cambiar sin miedo. Y sobre todo nos dice si sigue siendo un lugar donde ambos queremos estar y ambos podemos crecer. Al final, creo que esa es la mejor definición de una relación con futuro. No aquella donde nunca aparecen dificultades, sino aquella donde, con el paso de los años, los dos siguen sintiendo que pueden construir una vida juntos, sin dejar de construirse también a sí mismos. Gracias por acompañarnos una vez más en Love Hacks. Y de verdad, si esta conversación te dejó alguna idea dando vueltas en tu cabeza y conoces a alguien quien pueda beneficiar también de esta conversación, por favor, no dudes en compartirla con esa persona. Y recuerda, no siempre sabrás desde el principio si una relación va a durar. No vamos a saber tampoco desde un principio si esa persona es la correcta para nosotros o si es una persona que nos piensa hacer daño. Pero sí puedes preguntarte algo que es mucho más importante. ¿Esta relación o esta persona me está ayudando a convertirme en una versión mejor de mí mismo o me está apagando poco a poco? ¿O le está permitiendo esta relación convertirse en una mejor versión a mi pareja o lo está apagando poco a poco? Porque cuando la respuesta es sí, sí me está ayudando a ser una mejor versión de mí mismo o le está ayudando a ser una mejor versión de sí mismo. Probablemente no solo encontraste a alguien con quien compartir la vida, encontraste una relación con la cual vale la pena seguir construyendo. Yo soy Maikaila, gracias por escuchar una vez más Love Hacks en español y nos vemos la próxima semana. Chao. Si este episodio te gustó, danos like y no olvides picarle a la campanita. Y por favor, deja tus comentarios.